Buenas tardes, agradezco al comité organizador la invitación a este Congreso de Osteología y Metabolismo Mineral y el tema que presentaré hoy es osteoporosis del embarazo y la lactancia. Esta es mi agenda para hoy y dado que en medicina pienso que aprendemos a través de la práctica diaria, partiré con un caso clínico. Este caso es de una mujer de 32 años, primípara, que estando en lactancia tiene un cuadro de 2 meses de evolución en el posparto, caracterizado por severo dolor lumbar espontáneo. No tiene antecedentes mórbidos de importancia, pero entre los antecedentes familiares una abuela paterna y padre con osteoporosis y un hermano con baja masa ósea sin fracturas. Además, una baja ingesta de calcio. Al examen físico no hay hallazgos y se objetiva en las imágenes fracturas vertebrales, como vemos acá, a nivel de T1, de T5 y de T11, y a nivel de L1, de L3 y de L4, con edema óseo, lo que traduce que son fracturas recientes, y se realiza estudio de causas secundarias, como en toda mujer joven. Destaca dentro del estudio una anemia leve, que podría ser esperable en el posparto, una deficiencia de vitamina D, hay que considerar que ella trabaja como tecnóloga médica, una calciuria disminuida de 24 horas, por lo que también se descarta los síndromes de mala absorción y enfermedad celíaca, estando todo en rangos normales. Para entender este cuadro, hay que recordar que el feto en promedio debe adquirir 30 gramos de calcio en su esqueleto al término del embarazo, con lo que nace, y 80% lo obtiene durante el tercer trimestre, lo cual es un gran desafío para la madre, dado que debe liberar una gran cantidad de calcio en un corto tiempo, además de satisfacer sus necesidades. De esta manera, la madre debe traspasar 60 miligramos al día de calcio a partir de la semana 24 y 300 a 350, una gran cantidad, las últimas 6 semanas antes del parto. Dado los requerimientos mencionados, se podría hablar de un déficit de calcio potencial y se debería recomendar calcio adicional en el tercer trimestre, por lo menos 1200 a 1400 miligramos de calcio al día, dado la absorción intestinal, que es más de lo que recomienda el Instituto Nacional de Medicina a pacientes en edad fértil, que es el de 1000 miligramos al día. Sin embargo, esto no es necesario debido a las adaptaciones fisiopatológicas en este periodo, excepto muy bajas ingestas de calcio. La adaptación materna ante la mayor demanda de calcio se logra duplicando la absorción intestinal de calcio en el primer trimestre a partir de la 12ª semana, con un balance positivo de calcio en la primera mitad del embarazo. Entre los factores que la regulan, el calcitrol parece ser un candidato obvio debido a que sus niveles se elevan precozmente en el embarazo. El aumento de la absorción entonces intestinal de calcio además provoca un aumento de la excreción urinaria de calcio, provocando una hipercalciuria absortiva. Y esto eleva el riesgo de nefrolitiasis en esta etapa del embarazo. Por otra parte, se ha descrito que el recambio óseo parece estar normal o tener un leve aumento. Por lo tanto, las magnitudes de cambio de la masa ósea no parecen clínicamente significativas. En detalle, lo que se observa es una caída del calcio total y de la albúmina, dentro de lo general, por una expansión del volumen intravascular, pero manteniendo los niveles de calcio iónico normales. Hay además un aumento, como comentamos, el doble del calcitriol en el primer trimestre, al triple en el segundo trimestre, lo que duplica la absorción intestinal de calcio y, por otra parte, con una imagen en espejo, como vemos en los gráficos a la derecha, suprime la paratormona. Este aumento parece provenir del riñón materno más que de la placenta, pero los factores que le estimulan no están aclarados. Entonces, se ha observado un aumento además 100 veces del estradiol y 10 veces de la prolactina, las que podrían estimular
el transporte intestinal de calcio directo, o bien a través de la 1-alfa hidroxilasa. Y otro candidato podría ser la PTH-RP, hormona similar a la PTH, que aumenta en la madre desde el primer trimestre, pero su pic se observa en el tercer trimestre. Entonces, los puntos claves a recordar sería que la mayor demanda de calcio se logra duplicando la absorción intestinal. En bajas ingestas de calcio puede ocurrir una pérdida ósea por mayor resorción compensatoria. Y el aumento de la absorción es dirigida por un aumento de 1,25 hidroxivitamina D, pero se han involucrado otros factores. Y lo curioso es que no hay alteraciones a pesar de haber severo déficit de vitamina D. En cuanto a la presentación clínica de la osteoporosis del embarazo, se ha evidenciado desde muy antiguo en momias egipcias en edad fértil, pero la prevalencia es incierta, pero muy baja, y se ha descrito en 4 a 8 en 1.000.000, aunque puede haber un gran subreporte. Se presentan con fracturas en 3 formas. En el embarazo, la mayoría de las mujeres son sanas. Lo más frecuente son las fracturas vertebrales, sobre todo tardías en el embarazo, en el tercer trimestre, entre T11 y L4, aunque hay otros sitios descritos. Otra forma es la presentación con osteoporosis transitoria de la cadera o síndrome de edema medular, que se manifiesta por dolor unio bilateral de las caderas transitorio y a veces con fractura, coincidente con el cuadro clásico, pero su etiología es distinta. Usualmente, si se solicita una densitometría concomitante, está baja para la edad, con pérdida ósea de predominio trabecular. Es común también la coincidencia con factores que reducen la densidad mineral ósea y la resistencia previo al embarazo o durante el embarazo, ya sea por causas primarias genéticas, secundarias, sobre todo la insuficiente ingesta y absorción de calcio, uso de fármacos o por estrés mecánico por aumento excesivo de peso y postura lordótica, contribuyendo al mayor riesgo de fracturas de columna. En cuanto a los requerimientos minerales durante la lactancia, la adaptación es diferente al embarazo. Acá se ocupa calcio desde el hueso. La lactancia exclusiva resulta en una pérdida de calcio promedio diario importante, de 210 a 260 miligramos de calcio diario de la madre. Y en los primeros 6 meses se requiere un traspaso mineral de 2 a 4 veces de lo requerido en los 9 meses de embarazo. Y esto puede ser mayor en embarazos múltiples. Para estas demandas, si la ingesta y la absorción de calcio materno es insuficiente, no es tan importante a diferencia de lo que conversamos desde el embarazo. Esto es dado que el contenido de calcio para la lactancia es suplementado a través de la resorción ósea materna, por una parte, y la conservación renal de calcio, independiente de la absorción intestinal de calcio, que disminuye a la normalidad de las no embarazadas en este periodo. Ahora, las mamas llegan a ser paratiroides accesorias durante este periodo, produciendo una gran cantidad de PTH-RP, como vemos en el gráfico de la derecha, que declina posteriormente al destete, teniendo efectos en la resorción ósea y en la reabsorción renal de calcio. Por otra parte, la paratormona es suprimida por esta razón y se normaliza posteriormente. Contribuye además a la resorción ósea la disminución de secreción de estradiol asociada, provocada por aumentos intermitentes de la prolactina. Y finalmente el calcitriol declina a valores normales sin un rol en esta etapa. ¿Cómo funciona esto? A través de lo que se denomina circuito cerebro-mama-hueso, que programa la pérdida ósea durante la lactancia. De esta manera, altos niveles de prolactina, que estimula la lactancia, y el reflejo de la succión, disminuyen la GnRH hipotalámica, las gonadotrofinas y el estradiol, estimulando
la mayor resorción ósea por los osteoclastos. La succión, la prolactina también estimularían a la mama a la síntesis a la vez de la PTH-RP, que sinergizaría los efectos óseos del estradiol. Por otra parte, la prolactina y la oxitocina tienen efectos directos en receptores de células óseas y la calcitonina los antagoniza. Como vemos en el gráfico de abajo, el hipoestrogenismo y el aumento de la PTH-RP explicarían entonces una pérdida ósea más rápida que en la menopausia, y la PTH-RP la disminución de la excreción renal de calcio. Así se constata una pérdida de un 5 o un 10% de la masa ósea trabecular en 2 a 6 meses de lactancia, que se traduce en una pérdida de 1 a 3% de masa ósea por mes, mayor que en la posmenopausia. Los puntos claves a recordar acá es que las demandas minerales neonatales se logran a través de la resorción ósea materna. El estradiol disminuido en combinación con altos niveles de PTH-RP estimulan esta resorción, y esto implica una pérdida temporal de la resistencia ósea materna. En cuanto a la clínica, esta sería la tercera forma, la osteoporosis durante la lactancia, que es muy similar a la del embarazo, manifestándose por fracturas de columna simple o múltiples denominadas en cascada, debido a la mayor área de superficie del hueso trabecular. A la vez hay una disminución de la densidad mineral ósea cuando es solicitada, mayor en la columna, que posteriormente asciende y en algunas pacientes se normaliza. Ahora, muchos de los factores de riesgo considerados en el embarazo también son relevantes en la lactancia, y las fracturas ocurren debido a que no se tolera la disminución de la densidad mineral ósea en esta etapa. En cuanto a la recuperación post-destete, para la mayoría de las mujeres hay un retorno al nivel basal de la densidad mineral ósea, con un aumento espontáneo entre un 10 a un 20% a los 6 o 12 meses post el weaning, con un aumento de los marcadores óseos de formación por sobre los de resorción, sin un mecanismo totalmente aclarado. La mayoría de los estudios epidemiológicos han encontrado que la paridad de esta manera y la lactancia tendrían un efecto neutro o protector a largo plazo en el riesgo de fracturas. Pero recientemente, en una cohorte prospectiva de mujeres con este cuadro de osteoporosis del embarazo y la lactancia, con un seguimiento a 6 años, se encontró que un 25% tuvo una nueva fractura, la mayoría en la columna, y un 20% en un segundo embarazo, asociada como factores de riesgo al número de fracturas al debut. Por lo tanto, en estos cuadros se requiere un consejo y un seguimiento más a largo plazo. ¿Por qué se fracturan estas pacientes? Se evalúan entonces los cambios en la microarquitectura y el rol en la lactancia usando un TAC de alta resolución periférico de radio y tibia distal. Y hay 2 estudios de mujeres lactando entre 5 y 8 meses versus controles no embarazadas, donde se observó modestos efectos de la lactancia en la microarquitectura trabecular y cortical no reversibles a 2 años y medio de seguimiento post-destete, sobre todo en las lactancias más prolongadas. Posteriormente, la doctora Socia evaluó con la misma técnica a 7 mujeres con osteoporosis del embarazo versus controles embarazadas lactando sin tratamiento previo. Estas mujeres tenían 6 fracturas de columna múltiples. Factores de riesgo existían en 86% de las pacientes, solo 2 con factores de riesgo mayores para fracturas, y además, en cuanto a las densidades minerales óseas, tenían las pacientes Z-score significativamente más disminuidos que las controles. Por otra parte, se observó un severo deterioro de la microarquitectura trabecular menor cortical, como se observa en la figura de la derecha, y esto podría explicar las fracturas en estas mujeres jóvenes casi sin factores de riesgo, un deterioro probablemente previo al embarazo, haciéndolas incapaces de aumentar la demanda de calcio. Importante si esto puede ser restablecido.
En cuanto al estudio y manejo, se ha reconocido que las mujeres con esta entidad presentan factores de riesgo para osteoporosis además del embarazo, lo que es variable según las series de casos, como observamos acá, y se presenta entre un 60 y un 86%. Dado la baja frecuencia de esta patología, les muestro un algoritmo de recomendación de expertos, donde sugieren que lo primero es tener un alto índice de sospecha clínica en las mujeres con lumbago en el tercer trimestre o precoz en el posparto. Siempre confirmar las fracturas con una radiología convencional y si se puede precisar la agudeza con una resonancia en el posparto. En caso, en presencia de fracturas, también recomiendan solicitar una densitometría, ideal con una morfometría vertebral que serviría de un basal para ayudar al seguimiento. Una historia y un examen físico lo más completo posible para identificar causas de fragilidad ósea, dado que se encuentra probablemente una masa ósea baja, un apropiado estudio de causas secundarias, similar a las mujeres premenopáusicas como se muestra acá, y en los casos severos o si lo amerita, un mayor estudio de segunda línea donde se incluye el estudio genético. En cuanto a manejo, para la mayoría es conservador y la necesidad de terapia farmacológica es controversial, principalmente porque hay que observar la ganancia de masa ósea que se produce, 6 a 12 meses, algunos postulan hasta 18 meses, porque la causa que provocó esto ha finalizado, la lactancia, y porque hay evidencia limitada en la terapia farmacológica y preocupación por las reacciones adversas, por lo que los fármacos para osteoporosis están contraindicados en el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, habría que reservar la terapia en algunos casos. eh, Se sugiere en casos severos de fracturas múltiples o refracturas, dolor incapacitante o falla en el aumento espontáneo de la densidad mineral ósea posterior al weaning. Entonces, para todas las pacientes se recomienda asegurar los depósitos de calcio y vitamina D, una adecuada analgesia, movilización precoz y terapia física, evitando las actividades de alto riesgo. También se sugiere evitar la lactancia o limitar su duración a un mínimo, dado la pérdida de masa ósea, sobre todo en fracturas, lo cual a veces puede ser bastante difícil en estas pacientes, sobre todo primigestas. Para algunas se podría usar, se daría eso sí de manera off-label, tratamiento farmacológico. Hay casos reportados, pero no hay ensayos clínicos randomizados. Tanto los bifosfonatos como teriparatide tienen una clasificación C de riesgo fetal por la FDA. Los bifosfonatos porque se ha observado reacciones adversas fetales en animales a dosis altas que no son usadas en el ser humano y se recomienda suspenderlos 6 a 12 meses previos a un embarazo. En cuanto a teriparatide, no se han reportado reacciones adversas fetales. Es tranquilizador la no persistencia de su efecto óseo, pero eh, no se recomiendan en pacientes en crecimiento con epífisis abiertas. Por último, denosumab tiene una clasificación X de riesgo, contraindicado en el embarazo, por reacciones adversas graves fetales en animales, además de la rápida pérdida de su efecto al discontinuar, preocupante en estos casos. En cuanto a la experiencia con bifosfonatos, hay estudios retrospectivos de su efectividad en mujeres con osteoporosis del embarazo y la lactancia y su uso posparto. El primero con un nene pequeño en el año 2006, donde se vio una mejoría de la densidad mineral ósea de la columna a un año de manera más rápida y de mayor magnitud que los pacientes con tratamiento convencional. Dado la preocupación de las reacciones adversas, en 2011 aparece una revisión sistemática con 78 mujeres expuestas a bifosfonatos previo y durante el embarazo, lo que concluyó que no hay evidencias de reacciones adversas severas en madre ni malformaciones mayores en el feto, siendo más tranquilizador, pero casos reportados de pequeños para la edad gestacional, bajo peso al nacer e hipocalcemia transitoria. Más recientemente les muestro una revisión sistemática
retrospectiva de efectividad de terapia farmacológica de bifosfonato y teriparatide versus tratamiento convencional, y acá se observó un aumento de la densidad mineral ósea en columna y en cadera significativa a 3 años de seguimiento versus grupo control, sin diferencia entre los grupos de tratamiento. De esta manera, habría una potencial eficacia de esta terapia en pacientes seleccionados con alto riesgo, pero faltan resultados de eficacia antifractura y sobre todo seguridad que no está completamente establecida. En cuanto a teriparatide, hay 2 estudios retrospectivos con N más grandes, similares y concordantes. En el último, evaluando la efectividad de teriparatide versus tratamiento convencional en masa ósea y en TVS, score de hueso trabecular, como parámetro de microarquitectura, que sabemos que es importante en la fisiopatología de esta entidad. Un seguimiento a 2 años, pacientes vírgenes a tratamiento, y se observa que las mujeres con osteoporosis del embarazo y la lactancia, teriparatide aumenta la masa ósea en la columna significativamente, en magnitud mayor que estudios anteriores con bifosfonatos, también en cuello femoral y en score de hueso trabecular, todas significativas, pero con una amplia variabilidad como se ve en este gráfico de las respuestas. Por otra parte, surge P1NP como un marcador de formación ósea, sobre todo al primer mes, como predictor de la respuesta a este tratamiento. Por lo tanto, esta terapia farmacológica sería eficaz en masa ósea, se adiciona en microarquitectura, habría que ver en qué pacientes seleccionados y evaluar su eficacia antifractura más a largo plazo. Volviendo al caso clínico de nuestra paciente, se diagnostica una osteoporosis del embarazo y de la lactancia. Se corrigen los factores de riesgo preexistente, se aporta calcio, vitamina D necesarios y logra suspender la lactancia a los 3 meses posparto. 6 meses después persiste con dolor lumbar, no se evidencian nuevas fracturas, pero en una densitometría de control se observa una disminución de un 5,6% de la densidad mineral ósea vertebral sobre el cambio mínimo significativo. Y además, pensando en un cambio de conducta, se controla con marcadores óseos con CTX que se observan en 2 tomas en el percentil 5 del valor para las mujeres premenopáusicas, para nuestra sorpresa, que probablemente podría ser coincidente con una remodelación disminuida previa al embarazo. Dado la evolución, a pesar de la analgesia y el deseo de otro embarazo, se decide, con anuencia de la paciente, inicio de teriparatide, que además ella puede costear, y a los 6 meses se reevalúa. Y como ustedes ven en la curva de arriba, se observa en cuanto a la evolución del CTX un aumento de un 54% y un 12% de aumento de la densidad mineral ósea a nivel de la columna, con mejoría casi absoluta de la sintomatología. En cuanto a la severidad del caso, se decide solicitar estudio genético que evalúa 67 genes, resultando negativo. Con respecto al caso clínico, quiero mostrarles este estudio de la doctora Cohen de casos de una cohorte de osteoporosis idiopática de 63 pacientes con fracturas, dentro de las cuales 15 se producen en el embarazo, versus un grupo control de pacientes eumenorreicas. Se evalúa parámetros de laboratorio y biopsia transilíaca 12 meses posparto y 6 a 12 meses posterior a la suspensión de la lactancia. Al comparar los grupos de osteoporosis del embarazo versus idiopática, se encuentra que el debut es con una presentación clínica más severa, con mayor número de fracturas y mayor prevalencia de fracturas de columna y mayores déficits en densidad mineral ósea, como se muestra en la figura de la izquierda en negro, osteoporosis del embarazo, en gris, osteoporosis idiopática, y en blanco las controles. Se observa una disminución de la densidad mineral ósea en todos los sitios entre las pacientes con osteoporosis del embarazo y las controles,
y significativamente más disminuida en la columna con respecto a las idiopáticas. En los marcadores óseos se encuentran niveles disminuidos de CTX y P1NP en las pacientes con osteoporosis del embarazo versus las idiopáticas y en comparación con los controles en el caso de P1NP. Y esto es compatible con los parámetros de biopsia de formación ósea disminuidas en hueso trabecular en las con osteoporosis del embarazo en comparación con las idiopáticas. Por lo tanto, concluyen que las pacientes con osteoporosis del embarazo y la lactancia presentan un estado de baja remodelación ósea parecido a nuestros pacientes cuando se evalúan de manera adecuada, lo que podría traducir una disfunción osteoblástica contribuyente a la fisiopatología y pudiera tener implicancias terapéuticas. Por último, en cuanto al estudio genético, sí se recomienda o no, les muestro el estudio del Butt-Tate alemán, que es la cohorte prospectiva más grande, a 3 años de seguimiento, donde esta autora analiza 42 pacientes con osteoporosis del embarazo y la lactancia. En cuanto a la presencia de variables genéticas, él estudia 386 genes óseos y su asociación con la presentación clínica, y detecta un 50% en estas pacientes de variables genéticas relevantes, heterocigotas, por lo tanto de presentación más tardía, en 21 pacientes, patogénicas y de variantes de significado incierto, la mayoría, y casi un 52% asociadas a bajo remodelado óseo causante de osteoporosis de inicio precoz, que serían mutaciones en LRP5 y WNT1. En cuanto a la presentación clínica, además, aquellos casos con variables genéticas presentaron un mayor número de fracturas vertebrales y también mayor reducción de la densidad mineral ósea en columna en comparación con la cadera, sin diferencia en marcadores óseos, principalmente porque estos se tomaron en cualquier momento de la evolución del cuadro. Esto soporta la hipótesis, según los autores, que la masa ósea baja sería preexistente, exacerbada en el embarazo y la lactancia en estos casos, y que ellos recomiendan considerar el estudio genético, sobre todo en estos casos más severos, para un adecuado diagnóstico y consejo a familiares, y a lo mejor también reevaluar el beneficio de la terapia anabólica en aquellas mutaciones con remodelado óseo disminuido. En cuanto a los mensajes para llevar a casa, recordar que el embarazo y la lactancia son un desafío importante para compensar el requerimiento de calcio del feto asociado a cambio objetivo de la densidad mineral ósea, aunque para la mayoría de las mujeres es silente, en algunas la resolución ósea excesiva en este periodo asociado a factores preexistentes puede causar osteoporosis precoz y fracturas. Por lo tanto, hay que sospecharlo. El estudio de causa secundaria es necesario para el diagnóstico y para su manejo para optimizar la salud ósea. El estudio genético vimos que podría tener un rol en algunos casos seleccionados. Al destete, la mayoría normaliza su masa ósea en un periodo de 1 año, pero en aquellas en que esto no pasa, dado la evidencia limitada de la efectividad y reacciones adversas de terapia farmacológica, se recomienda reservar para ciertos casos seleccionados y severos. Queda claro que la paridad y la lactancia no confieren mayor riesgo de fragilidad, lo que no se contrapone con la evidencia reciente de mayor riesgo de una segunda fractura en un 25% de mujeres con cuadro de osteoporosis del embarazo y la lactancia. En estos casos específicos es importante la consejería y el seguimiento. Este tema, como ustedes ven, sigue en intensa investigación y queda aún bastante camino por recorrer. Muchas gracias.